del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensa Inglaterra que por ella fue usurpado. Ese territorio amado no nos llevará a la guerra, porque piensa Inglaterra que por ella fue usurpado. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana Esequiba, con razón y por derecho, pertenece a la nación. Así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de las frecuencias de la Radio del Sur en todo el territorio nacional. Y ustedes pueden ver en el fondo, los amigos que están en Facebook Live, al diputado Fernando Soto Rojas, quien de manera cortés pues ha venido hasta los estudios de la Radio del Sur para hacer este programa especial. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, bien en lo fundamental. Un saludo por esta emisora y el programa Viajes del Tiempo por la Red del Sur. Bueno, así como nos están ustedes observando ahorita desde uno de los estudios de la Radio del Sur, yo quiero saludar a los amigos que nos sintonizan en este momento y que pueden enviarnos sus mensajes a través del Facebook Live en la Biblioteca Pública Central del Estado Bolívar, Rómulo Gallegos, pero también a todos los miembros de la Red de Historia, a todos los miembros de la red de bibliotecas en todo el territorio del país y a todos los que nos sintonizan en las frecuencias en el exterior, tanto en España como en los Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Colombia y en el territorio nacional, obviamente. Hoy estaremos trabajando con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, puede ser José Blanco, puede ser cualquiera de los controladores que están en nuestro estudio, porque ahora estamos en uno de los estudios adicionales de la Radio del Sur. Ya veo que están llegando mensajes a través del Facebook Live. ¿Quién les habla? Un servidor y amigo, Aldemaro Barrios, dándoles la bienvenida. Después de haber escuchado, aquí no lo escuchamos, pero ustedes sí lo escucharán, una de las gaitas, digamos que más de mayor proyección histórica, porque fue escrita y grabada en 1966, justo cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, una gaita de Ricardo Aguirre y del Grupo Cardenales del Éxito, que
fue grabada ese año. Bueno, diputado, quiero decirle que el diputado es miembro de la Comisión de Defensa, de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, y del tema que vamos a tratar hoy fundamentalmente es una pregunta que se hace el pueblo venezolano, aquellos que dudan todavía si votar o no. ¿Por qué votar el próximo 3 de diciembre en el referéndum consultivo que ha llamado el Estado venezolano y el pueblo venezolano para definir su personalidad política en torno al diferendo entre Guyana y Venezuela? Bueno, el tema del Esequibo, el tema de la controversia que hay entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, es un tema que está en el epicentro geopolítico y geoestratégico de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque está la presencia además de Venezuela, su pueblo y la revolución bolivariana, y lo que significa Venezuela con la revolución bolivariana y los recursos mineropetroleros que están debajo del territorio de Venezuela. Venezuela, desde que se constituyó en 1777, la llamada Capitanía General de Venezuela, que se delimitó ese territorio en aquella oportunidad. Desde entonces, ese territorio que llaman la Guayana Esequiba, que está al oeste del río Esequibo, es un río, por cierto, de una larga trayectoria. Es un río que nace en la montaña de Brasil y recorre 1000 kilómetros hasta desembocar en el Atlántico. El Esequibo. El Esequibo. Entonces, siempre ese territorio ha sido venezolano, pero a mediados del siglo XIX, después de la disolución de Colombia la Grande y la constitución de la República de Venezuela, a partir de allí el imperialismo inglés estuvo pendiente de establecer una cabeza de playa más allá de lo que tenía inicialmente en 1840, y pretendió siempre aumentar ese territorio y llegar incluso hasta la desembocadura del río Orinoco. Finalmente, todo ese proceso concluye en el laudo de París de 1899, donde una componente entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo inglés se repartieron espacios fundamentales de América Latina, y a los cuales los ingleses asumieron todo ese territorio, un territorio más grande que lo que es el territorio del estado Anzoátegui, el estado Monaga y el estado de Sucre, más de 149.500 kilómetros cuadrados. Y allí es un territorio rico en petróleo, en gas, en todos los recursos, en madera, en agua. Y viven más de 138.000 personas allí, de diversas etnias aborígenes. Es un territorio que histórica y políticamente depende, siempre ha sido de Venezuela. Siempre fue ratificado en todas las constituciones. Cuando uno revisa las 25 o 26 constituciones que aprobamos a partir de 1810, todas ratifican el principio del ultimo sidete, en el sentido de que la demarcación era lo que existía antes de la separación del Imperio Español. Y eso ha sido ratificado en todas las constituciones. Que tenemos una fundamentación constitucional, pero también tenemos una fundamentación histórica. Toda la documentación que se ha investigado desde el siglo XIX y hacia atrás y hacia hoy, y sobre todo con el memorando que hace a raíz de su muerte, uno de los que estuvo allí en ese conflicto de 1899, Severo Malvé Preví. Él, que murió a los 88 años, dejó un testamento donde dijo que eso había sido un despojo que le habían hecho al territorio de Venezuela. Hizo ese testamento, eso se publica después de 1948. Los gobiernos de entonces, el tiempo del positivismo, retoman esa situación. El canciller Marco Falcón Briceño logra hacer una exposición histórica y fundamental en las Naciones Unidas, y al final se establece un acuerdo entre el gobierno inglés
el gobierno de Venezuela y la colonia británica que todavía no había estado en independencia. Se sientan en un sistema de negociación que duró más de 1 o 2 años, y al final se establece el célebre Acuerdo de Ginebra, donde se reconoce que hay una controversia, hay una lucha, hay una reclamación territorial de parte de la República de Venezuela. Y Venezuela constantemente en todos los escenarios nacionales e internacionales ha venido ratificando esa reclamación. Hay una posición que Venezuela siempre ha ratificado en torno a esto, ¿no? Si vamos a hablar en términos de conversatorio, estamos a través de la Radio del Sur conectados directamente con la Biblioteca Central del Estado Bolívar y con la red de bibliotecas y con la red de historia. Estoy viendo que nos están enviando mensajes desde España. Rosa Amelia Cáceres, por favor indícanos si un mensaje, si están escuchando con claridad, igual que desde la biblioteca, igual que otras personas que están también conectadas en la transmisión del día de hoy. Creo que es importante lo que señala el diputado Sotorroja, pero me gustaría agregar algo más a eso, ¿no? Y es que creo que, y no me equivoco, que en el mundo no ha habido hasta ahora, hasta este momento, hasta el día en que se realice este referéndum, una acción de carácter democrático en la cual un pueblo elige una opción que se le da del sí o el no sobre algo trascendental, y el artículo 71 de la Constitución lo establece. A partir de ese momento, y esto es una novedad desde el punto de vista de lo noticioso, algunos países, algunos voceros políticos de países de América Latina se han abocado a llamar referéndum, plebiscitum y otros mecanismos para las consultas populares, pero fue Venezuela la que está haciendo esto. De manera que es desde el punto de vista histórico la primera experiencia en cuanto a que un pueblo decide su soberanía territorial y establece una opinión del sí o el no. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del proceso del referéndum. El otro tema de carácter histórico es que se han revelado una cantidad de documentos, diputados, sobre esas componentes de las que usted habla, incluso antes de la realización del laudo arbitral. Algunos documentos como los que destaca y que después uno profundiza en ellos, como son los trabajos que hizo el año 44 Enrique Bernardo Núñez, que indica que ya la reina Victoria del año 1897, sabía que iba a haber un arreglo amistoso entre Estados Unidos e Inglaterra. Pero además de eso, admite que esta relación está blindada a favor de Inglaterra. Es decir, que ya con premeditación ya sabían lo que iba a ocurrir ahí. Y otro detalle importante es que ese mismo año de 1899, quien fungió de juez, el representante de Rusia, de nombre Frederick Martens, que además es miembro del Martens, Severo Malet era de la delegación norteamericana. Martens era del Consejo Imperial de Relaciones Exteriores de Rusia. Había escrito un libro que indicaba la necesidad de que Inglaterra tuviera negociaciones con Rusia en torno a los territorios de Afganistán y de la entonces Persia, parte de la entonces Persia. Uno deduce, así como lo dedujo Enrique Bernardo Núñez, que fue una negociación por entrega de territorios, es decir, a Guyana Estados Unidos le permitió, mediante el resultado del laudo arbitral, que le entregaran a Gran Bretaña la Guyana, Esequiba, a Rusia le entregaran parte de Afganistán y Persia, y ellos se quedaban con un territorio que era ruso, que es Alaska. ¿Qué opinión nos puede dar sobre eso? Bueno, primero, dentro de los diversos comentarios que hiciste, que son largos, en relación al referendo consultivo, es por primera vez que se hace en Venezuela y en América Latina someter a la consulta del pueblo una controversia de carácter territorial. En la historia política de América Latina eso no es. ¿Es la primera vez? Es la primera vez, por eso, y eso tiene que ver con las circunstancias venezolanas. Estamos en un proceso de la revolución bolivariana, cuyo eje central es el sistema de democracia popular
protagónica y decisiva. Entonces, el presidente Maduro, que es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la política exterior, jefe de la finanza del país, no quiere tomar una decisión sola, que le toca por derecho constitucional. Él va a consultar al pueblo y el pueblo venezolano dirá en relación a esas 5 preguntas. Eso nunca lo hicieron durante el puntufismo, no, ni nunca. Jamás. Siempre fueron resoluciones de cúpula. Fueron resoluciones de cúpula entre la dirección del Estado venezolano de entonces con las direcciones del norteamericano e inglés. Pero no hubo consulta a ningún instituto, ni siquiera consulta al Congreso Nacional. El Congreso después ratifica esa cosa, pero en las negociaciones no estuvo presente de acuerdo a los testimonios históricos. De tal manera que ya esto es común en los últimos años en Venezuela, la consulta democrática en el pueblo. Por eso es que hemos hecho más de 29 elecciones. Ahora, ¿qué se va a consultar ahí? El tema del Acuerdo Arbitral de París de 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria de ambas partes. Eso es fundamental, porque eso no lo ha logrado Argentina con la Malvinas, ni lo ha logrado Belice, ni ninguna parte. Entonces ya hay un acuerdo básico entre los dos estados, cuyo testigo estaba el Imperio Inglés, que firmó, la reina Isabel firmó esa situación. ¿Verdad que tenemos una base jurídica? Porque nosotros no somos pueblos guerreristas. Nosotros cuando hemos salido de la frontera venezolana es a lograr libertad para otros pueblos. Pero nunca hemos establecido bases militares ni hemos agredido ningún pueblo del mundo. De tal manera que es una falsedad de algunos sectores de Guyana levantando que nosotros queremos invadir. Nosotros no vamos a invadir absolutamente nada, porque no tenemos nada que invadir. El territorio sencillamente es nuestro. Y también se va a consultar en reconocer, en desconocer a la Corte Internacional, porque la Corte Internacional no decide nada. Ahorita en este momento hay una masacre mundial que está haciendo en la Franja de Gaza con los palestinos. ¿Y qué está haciendo la Corte Internacional? No ha hecho absolutamente nada, porque eso está bajo la dirección política de los Estados Unidos. Y finalmente se está de acuerdo en la creación de un Estado de Guyana Esequiba, porque ahora tenemos que tomar progresivamente posición de esas cosas, articularnos democráticamente con esa población que está allí, que no la han atendido. Esas son las zonas más pobres, más atrasadas, y donde el analfabetismo campestre es así. O sea que el Estado venezolano tiene que intervenir en ese proceso para consolidar esa situación y crear una opinión política favorable en la región con los gobiernos de Colombia, los gobiernos de Brasil, la CELAC y los aliados nuestros que están en los países caribeños, para que entiendan y estudien esta situación, pues, porque también se ha manipulado sobre todo a los gobiernos del Caribe. Pues. Pero nosotros tenemos que clarificar ante la opinión pública, no solamente nacional sino mundial, que nosotros tenemos toda la fundamentación política, toda la fundamentación constitucional y toda la legitimidad popular, que lo va a dar resultado el 3 de diciembre, que por primera vez en la historia también van todos los sectores políticos del país que se agruparon recientemente con el presidente de la República, todo el espacio político y del país. Entonces es una consulta ampliamente democrática al país. ¿Por qué? Porque este es un problema de soberanía nacional. La soberanía nacional es poder por encima de la soberanía, no hay otra cosa superior. Claro. Es un acto de alta responsabilidad y de consulta. Es la máxima consulta que vamos a tener en ese poder. Con ese legado y esa opinión del pueblo es que nos tenemos que sentar a desarrollar y a negociar con el gobierno de la Guayana Esequiba. Sola voz decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo, el sol de Venezuela
lo describo. Nace en el Esequibo. A una sola voz dice el pueblo unido. En el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con diplomacia de paz, responsable y respetable, proponemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable, cuna de libertadores, de 5 hermanas naciones, que no se le olvide a nadie. Del acuerdo de Ginebra, al derecho de mi tierra, libertada por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo, nos asiste la razón. Con sentimiento nacionalista, al derecho de mi tierra, libertada por Simón. y en esta reclamación al mundo entero decimos: El sol de Venezuela nace en el Esequibo, con soberanía así lo describo. nace en el Esequibo. A una sola voz grita el pueblo unido. Nace en el Esequibo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico con vigencia y bajo ese documento Defendemos el derecho de esta mi patria querida, pues la Guayana Esequiba es un territorio Nos nuestro. asiste la razón del acuerdo de Ginebra. ¡Vamos, Venezuela! Al derecho de mi tierra, libertada por Simón. y en esta reclamación al mundo entero decimos: El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertada por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos: El sol de Venezuela nace en el Esequibo. con soberanía así lo describo. Nace en el Esequibo. A una sola voz grita el pueblo unido. Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela 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 nace en el Esequibo. Es nuestra tierra llena de encantos, un paraíso donde nace el sol que ilumina su manto. Y aquí estamos, defenderemos con corazón de luchadores el suelo de libertadores. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo. Oh, por nuestros niños y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. No es una en reclamación, forma parte de mi nación. Vota 5 veces, 5 veces sí. Vota 5 veces, 5 veces sí. Vota 5 veces, 5 veces sí. Vota 5 veces, vota sí. Vamos, hermanos, a protegerlo, porque somos venezolanos y unidos nos damos la mano. Lo lograremos, porque el destino de Venezuela está bendito, nos pertenece y está escrito. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo. Oh, por nuestros niños y el futuro
5 veces sí. Bueno, regresamos a Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Como ustedes saben, estas cosas tecnológicas a veces que son debilidades que tenemos que suplir con otros recursos, y así lo hemos hecho. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live en los estudios de la Radio del Sur desde la República Bolivariana de Venezuela, y conmigo está el diputado Fernando Soto Rojas. Hoy estamos hablando sobre el tema de la Guayana Esequiba. Y una de los temas que queríamos conversar con ustedes, a ver si nos están copiando los mismos que estaban conectados en España, en Bolívar, en Caracas, en Pensilvania, si están conectados, por favor indiquen. Es el hecho de que recientemente, diputados, se han realizado algunos ejercicios militares en el entorno del escudo tanto caribeño como amazónico que rodea a Venezuela. Primero, en junio se realizó la Operación UNITAS en Cartagena, donde estuvieron involucradas fuerzas multinacionales marítimas de América y del mundo. Estaba Estados Unidos liderizando el Comando Sur. En segundo lugar, en julio se realizó una operación de ensayo frente a las costas de Guyana. Esta operación se conoció, aquí tengo el dato, como Stream 2, y la tercera, que está en proceso, se está realizando al norte de Brasil, y es una acción combinada del ejército brasileño con el ejército norteamericano. ¿Qué podemos deducir de esto y a dónde conduce estas acciones que el Comando Sur está liderando en América del Sur? Bueno, cuando uno revisa el mapa geopolítico mundial, el imperialismo yanqui, que es la expresión máxima del capitalismo, viene siendo desplazado del Medio Oriente, incluso de la propia Arabia Saudita, que históricamente ha sido un aliado. Turquía, el mundo geopolítico mundial está cambiando, y ellos tienden a afincarse en el supuesto patio trasero que es América Latina. Por eso han desempolvado la doctrina Monroe, que por cierto va a cumplir 200 años. Han desempolvado la doctrina Monroe, han llenado casi toda la América Latina con más de 36 bases militares, y hay el 36 bases militares. Y hay el peligro, que ya lo denunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en la reciente reunión en Brasil, donde dijo el peligro de la otanización. ¿Qué es la otanización? Como ellos saben que las dos formas de gobierno que han dominado la América Latina a través de la dictadura militar clásica, tipo Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, Pinochet, eso está histórica y políticamente agotado. No es posible seguir dando golpes militares porque está muy desprestigiado y no resuelve nada. Y el otro, el régimen liberal burgués representativo de Alain Copey, liberales y conservadores, también eso está agotado. De tal manera que esas dos formas, dictadura militar clásica y sistema liberal representativo burgués, histórica y políticamente está agotado. Entonces ellos están pasando a otra fase, que es la fase de la guerra y los focos de guerra. En el 2022, a nivel global, el imperialismo yanqui cerró el mundo con 18 frentes de guerra, y pretenden establecer un frente de guerra en Guyana, en la frontera allí, para tratar de aislar a Venezuela y llevarla a una guerra civil, a una lucha entre los hermanos guyaneses y los hermanos venezolanos. Eso no es posible. Nosotros tenemos que levantar la bandera de la democracia y la paz, que los ha venido derrotando. Como en el caso del Cartel de Lima, montaron una organización llamada el Cartel de Lima, con gobiernos reaccionarios de Brasil, Colombia, y todo eso políticamente se le desmoronó. Entonces le queda a estas fuerzas militares que están asentadas en América Latina y movimientos antipatrióticos, fascistoides, que apoyan esa situación. Por eso tenemos que levantar la democracia de paz, fortalecer los organismos de la América Latina, la CELAC, fortalecer el UNASUR, la política de diálogo de paz, porque por ahí está el rumbo de la América Latina y la unificación de todos los pueblos americanos. En la doctrina bolivariana, la patria es América. Nosotros tenemos que contribuir a estabilizar la situación política en Colombia y la situación política en Brasil, para construir una zona de paz
como lo estableció la CELAR en una de las últimas reuniones que hicimos en La Habana en aquella oportunidad. Frente a eso, ¿qué tienen ellos? Están en una decadencia histórica. ¿Cuál es su finalidad? La guerra y el fascismo no tienen otra alternativa y necesitan petróleo y necesitan tierra, y los imperios siempre han ido a la guerra por el reparto territorial y por la energía. Tú revisas todas las guerras de los últimos 300 años imperialistas y todos tienen sabor a tierra y sabor a petróleo, sobre todo las del siglo XX y XXI. Y ahí en esa zona ellos están metidos ilegalmente en un territorio que no se ha delimitado el mar, porque todavía no hay un acuerdo práctico con Guyana. Entonces, ilegalmente, los yanquis están haciendo inversiones allí con la ExxonMobil y quieren fomentar un conflicto para desarrollar la industria militar, etcétera, etcétera. Porque están en un atolladero. Desde el punto de vista global, el capitalismo no tiene salida política en el mundo. En la economía no pueden regresar al keynesianismo ni al neoliberalismo. No tienen salida ni en el plano de la filosofía, ni en el plano de la política, ni en el plano militar. Ahora, eso plantea, fíjense ustedes, algo interesante en la reflexión que está haciendo el diputado Sotorroja. Yo como votante, usted como votante, ahora que nos está viendo Tisbet, por ahí me mandó un mensaje también, de apellido Pinto, pero coloquen el mensaje o las preguntas o comentarios que quieren hacer, porque para eso estamos en este foro virtual sobre la Guayana Esequiba. ¿Cuál es la reflexión que yo deduzco inmediatamente después de lo que acaba de decir usted? ¿Para qué puede servir el referéndum revocatorio? Yo digo que pudiera perfectamente servirnos para, primero, desarrollar, mantener, consolidar la unidad nacional, uno. Y dos, que perfectamente el Estado venezolano puede contratar unos abogados y mediante una acción de carácter legal en los Estados Unidos demandar a la Exxon y a la Exxon Corporation porque están haciendo contratos ilícitos con una nación que no tiene, digamos, propiedad legal sobre un territorio que ellos asumen como de ellos. ¿Eso pudiera ser posible? ¿O qué otra acción? Por ejemplo, llamar o convocar a un cónclave a Colombia, a Brasil, a México, a los países del Caribe, para decir, miren, nosotros no queremos guerra, por favor, estamos en un proceso de escalada militar, como efectivamente se ha demostrado por las acciones que está haciendo Estados Unidos. Pero ¿qué podemos decirle a la juventud, esa juventud que va a votar el próximo 3 de diciembre? Mira, está planteado como línea estratégica normal, fortalecer la República Bolivariana de Venezuela, unificar programáticamente a todo el pueblo venezolano, unificar programáticamente a toda la clase obrera venezolana, unificar programáticamente a toda la nación venezolana como un todo, y no puede haber división, no puede haber lo que nos pasó hace 120 años atrás, que estábamos divididos, no teníamos pueblo organizado, no teníamos fuerza militar, no teníamos milicia, ni teníamos rumbo histórico y rumbo estratégico. Hoy en día, 120 años después, las circunstancias han cambiado en Venezuela y en la América Latina. En aquella época estábamos llenos de un gobierno de dictaduras militares, en Nicaragua, en Haití, en Colombia, en Venezuela. O sea, eso no era posible, pero las circunstancias hoy han cambiado, son favorables a los intereses legítimos del pueblo y de la nación venezolana. Y tenemos que ir con una campaña de evangelio, explicando las razones históricas, las razones políticas, todas las razones que tenemos, porque hasta ahora no ha habido ninguna argumentación válida que diga que Venezuela no tiene razón. Entonces es la lucha por la verdad, por la historia, y tenemos que estudiar mucho como pueblo. El Quijote decía, el que estudia mucho, el que camina mucho, sabe mucho. Por eso estos programas pedagógicos tenemos que poner a los 30 millones de venezolanos, los que están en esta tierra y los que se fueron por diversas circunstancias de este país, a que tenemos una patria, que es la patria de la República Bolivariana de Venezuela, y que tenemos una doctrina, la doctrina de Bolívar el Libertador, y que no podemos seguir divididos los países de América Latina, por un lado Colombia, por un lado Brasil. No. Estamos en una geopolítica mundial en donde los bloques regionales
juegan un papel importante. No basta tener unificados los 30 millones de dólares, tenemos que unificarlos con nuestros vecinos. Y solo en la base del diálogo y de la paz entre pueblos. Y no con los intereses de los imperios. Los imperios siempre van a guerra por la tierra y por petróleo. Revisa la Primera Guerra Mundial. Revisa la Segunda Guerra Mundial. Y revisa todas las guerras que han desarrollado en el siglo XXI. Todas tienen sabor y olor a petróleo. Bueno, pudiéramos ir concluyendo este programa especial sobre el tema de por qué votar por la patria, por qué votar en el referéndum revocatorio. Pero la pregunta que yo formularía en este momento para cerrar, diputado, es si la respuesta, porque ya en el transcurso de la semana el presidente del Consejo Nacional Electoral señaló que hasta ahora están involucradas en la promoción del referéndum más de 500.000 organizaciones sociales, gremios, partidos políticos, en fin, es una masa importante de gente, ¿no? Pero ¿qué puede pasar y cómo mantener este ánimo nacional unitario después del 3 de diciembre cuando se realice el referéndum revocatorio? ¿Cuál es su visión en el imaginario posible de lo inmediato después del referéndum revocatorio? El límite no es el referéndum revocatorio, es una batalla. Es una batalla por la soberanía nacional. Es una batalla por el referéndum consultivo donde Venezuela nos convoca a todos los y las venezolanas de buena voluntad. Y esa batalla, consolidar esa batalla en el orden político, ideológico e integralmente, tenemos que seguir predicando nuestra verdad hasta que la verdad domine todo el escenario político y se crea un consenso político a nivel mundial que obligue al gobierno reaccionario y pitiyanqui de Guyana a sentarlo en las bases de la nación. La política es razón y fuerza. Y nosotros tenemos la anatomía histórica y estamos en un proceso de acumulación política, de acumulación de elementos diplomáticos, de elementos militares, de recursos, de todo. Entonces una votación masiva pone indudablemente en otras circunstancias políticas a Venezuela. El diputado Sotorroja ha hablado hoy y en medio de este debate y en medio de los cortes de conexión que tenemos, pero tenemos equipo para responder a esto, luego editaremos. Hemos llegado a una feliz conclusión razonada sobre por qué vamos a votar el 3 de diciembre. Yo les agradezco mucho la sintonía que han tenido con Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur, a todos los que nos sintonizaron a través del Facebook Live, y espero que el próximo programa podamos tener mayores participaciones. Había unas preguntas de Ciudad Bolívar, pero lamentablemente la conexión se nos cayó. Vamos a hacer entonces el final. Para concluir, agradecerle al diputado Sotorroja su intervención aquí en la Radio del Sur y concluir con una canción de Navidad titulada Pregón Navideño de Henry Martínez, interpretado por Cecilia Todd. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Gracias. A los aires va el rosal de mi fragancia, a los pueblos las aristas de mi amor, a los libros las memorias, maravillas de mi historia, y a los campos mi caballo corredor. A los cielos va el azul de mis cariños, llena el río, el manantial de cuanto sé. Al cristal mi transparencia, las arenas de mi esencia,
y a la calle todo el mundo que soñé. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. A una estrella van las hierbas de mi magia, a un día triste mis violetas de dolor. Lo que corta mis amarras va prendido en mis guitarras y el dorado en mis espigas rumbo al sol. A los mares va el azar de mis azares, al olvido van los hierros de mi ayer. A la tierra mis escardas, el sudor de mis espaldas, y a los besos mis cosquillas y mi miel. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. A la lluvia va el tesón de mi frescura, a las piedras la dureza de mi fe, al silencio compartido mis cercanos más queridos, y a la euforia mi licor de Ponsigué. A los tiempos lo indeleble de mi tinta, a la muerte mi combate más feroz, a los ojos de la gente mi arco iris más urgente, para todos la verdad que va en